Muy bien, damos gracias a Dios, hermano, nuevamente por esta bendición tan grande que nos da nuestro Señor de poder reunirnos, aunque sea de esta forma, para leer, para meditar, para reflexionar en su palabra. Sabemos que es de grande bendición porque su palabra es la que nos anima, es la que nos instruye, es la que nos redarguye y es la que hace la voluntad de Dios en nuestros corazones. El verso número 10, quiero compartirles el verso 10 y 11. Ustedes síganme tan solamente con su mirada, dice la palabra de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para que podamos entender un poco más estos dos versos, quiero compartirles el verso número 9, que es su contexto anterior. Y dice el apóstol Pablo en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo, el apóstol Pablo, nos habla de un misterio, hermanos, de un misterio que le ha sido revelado a él. Veíamos en la clase pasada. Posteriormente, él lo revela a los efesios y así a través de los tiempos a cada creyente alrededor de todo el mundo. Es un misterio que tiene que ver con la voluntad de Dios. Es un misterio que tiene que ver con su beneplácito y con lo que Dios se había propuesto desde la eternidad. Y el verso 10 empieza a revelar o empieza a hablarnos ya de este misterio. Y este misterio tiene que ver, dice, de reunir, de resumir. Dice, todas las cosas en Cristo. Este misterio entonces consiste en colocar todas las cosas bajo el dominio, bajo el poder, bajo la potestad de Cristo Jesús. Y dice Pablo, las que están en los cielos, pero también las que están en la tierra. Es decir, todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en esta tierra, incluyéndonos, están sujetas o están bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo mismo. Y es lo que dice Pablo, es lo que nos enseña Pablo acerca de este misterio que Dios un día en su infinita gracia, en su infinita misericordia, le reveló a Pablo y Pablo a nosotros, por pura gracia de Dios, por pura misericordia de nuestro Dios. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, en el verso número 8, dice el escritor a los Hebreos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Si nosotros leemos el contexto de este verso, nos daremos cuenta que primeramente el escritor de los Hebreos está hablando acerca del hombre, está hablando acerca de Adán, cómo Dios puso a los pies de Adán toda su creación para que la gobernara, para que la cuidara. Y en primera instancia está hablando acerca del hombre. Pero también se cumple, este verso también se cumple o tiene su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo,
absolutamente Viene, todo está están bajo haciendo los ahorita. pies de Cristo Jesús. Jesús es quien gobierna toda la creación. Todo el universo entero está bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el dominio de Cristo mismo. Pero dice el escritor de los Hebreos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice. En el mundo vemos mucha maldad. En el mundo vemos cómo Satanás lucha con sus ángeles en contra de la iglesia de Cristo. Pero es Cristo quien verdaderamente gobierna toda su creación. Y aún Satanás, aún los mismos demonios, Pero no se oye. quienes ayudan a Satanás, hacen la voluntad de nuestro Dios. Entonces nosotros creemos esto. Nosotros creemos que Cristo es quien está verdaderamente bajo el control de todas las cosas. Y todo lo que acontece en este vasto universo está bajo el control de Jesús mismo. Todo, por muy grande o por muy insignificante, todo acontece bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Porque ese es el misterio el cual Pablo recibió un día y lo ha revelado a través de la palabra de nuestro Dios. Que todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, están sujetas, están bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el dominio, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Dice el escritor de los Hebreos en el verso 9, pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice, a Jesús, un poco menor en su humillación, un poco menor en su muerte, en su sepultura. Pero una vez que cumplió, ya no es menor que los ángeles, ya no es inferior que los ángeles. Ahora dice es coronado de gloria y de honra. ¿Cuándo? Ya, hoy, por siempre, por toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo es y está coronado de gloria y de honra. Y es por toda la eternidad. Cristo es quien gobierna este universo. Y lo hace en favor o a favor de su iglesia. Lo hace a favor o en favor de cada creyente a lo largo de todos los tiempos. Cristo es quien verdaderamente ha estado en control. Y nada acontece si no es la voluntad de nuestro Señor. Nada. En Efesios capítulo 1, donde estamos, verso 21, dice, sobre todo, notemos, dice sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío. Dice, y sobre todo, notemos eso, y sobre todo, nombre que se nombra. No solo dice en este siglo, sino también dice en el venidero. Dice el verso 22. Y sometió, dice, todas las cosas, dice, bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Que habla de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, de todo nombre. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Dice, y lo dio el Padre a Jesús por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos,
quien gobierna toda su creación, quien está en control de todos los acontecimientos que están o que han sucedido y que suceden y que seguirán sucediendo a través de la historia. Todo esto acontece bajo el señorío de Cristo. Todo está sujeto, dice, todo está sometido bajo los pies de Cristo Jesús. Y además dice, es la cabeza de todas las cosas, dice, en la iglesia. Esto, hermano, no quiere decir, tal vez lleguemos a pensar, que como creyentes o como cristianos o como hijos de Dios, estamos exentos de problemas. No, al igual que sufre una persona que no es creyente, sufre también un creyente. Al igual que padece una persona inconversa, también padece un creyente. Como muere un inconverso, también muere un creyente. Esto no quiere decir que estemos exentos, sino que aún en todo lo que nosotros padezcamos por causa del nombre de Cristo, aún todo eso está bajo el control de nuestro Dios. Oigan, y es para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Aún nuestra propia muerte o en nuestra propia muerte, el creyente glorifica y exalta el nombre de nuestro Dios. Todo, hermanos, todo lo que acontece en este vasto universo, entonces todo está sujeto, todo está sometido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia, quien es cabeza de cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo de este misterio, dice que es de reunir todas las cosas, dice, en Cristo. Y dice, en la dispensación, es decir, en la administración del cumplimiento o de la terminación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están, dice, en la tierra. El propósito del Padre, en el cual se deleitó desde la eternidad, nuestro Padre, es reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Y habla de un cumplimiento en los tiempos. Es decir, cada propósito, cada parte de ese misterio tiene su cumplimiento a través de la historia. Cada suceso se va dando no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios así lo ha elegido desde la eternidad. En Gálatas 4, verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de quién? De Dios, no de nuestro tiempo. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando envió Dios a su Hijo a encarnarse, a hacerse presente en esta historia de este mundo, de este tiempo, en el tiempo de Dios. Cuando se llegó ese tiempo que Dios había ya predispuesto desde la eternidad que su Hijo iba a nacer, Dios lo envió porque tenía que cumplirse lo que Dios ya había establecido. Y ese es el misterio, un gran misterio, diría yo. Cómo Dios envía a su Hijo y nace de una mujer, nace bajo la ley. Dice el verso 5, para que redimiese, es decir, para que rescatase, para que salvase, para que nos libertare. ¿A quiénes? A los que estaban, dice, bajo la ley, bajo la maldición. Entendamos maldición porque no podíamos
cumplirla. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo sucedió todo esto? En el tiempo de nuestro Dios. ¿Cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo fui salvo yo? ¿Cuando nosotros lo buscamos o lo deseamos o quisimos? No, fue en el tiempo que Dios ya desde la eternidad había establecido. Y Dios puso los medios, puso las personas, puso el lugar, puso todo para que tú un día escuchases ese mensaje de salvación. Y así sucedió. Y es en el tiempo cuando nuestro Señor Salvador nace en esta tierra, en este mundo. En el tiempo siempre de nuestro Dios. En la primera carta del apóstol Pablo también a los Corintios, capítulo 15, verso 22, dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, todos serán vivificados. Pero cada uno, dice, en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice el verso 24. Luego el fin, es decir, la culminación de los tiempos. ¿Cuándo sucederá? Cuando entregue el reino, dice, al Dios y Padre. Habla de un fin, habla de una culminación de los tiempos, que se llevará a cabo este misterio que Dios ha revelado, y Dios efectivamente nos los ha revelado a través del apóstol Pablo. Pablo nos habla de ese tiempo del fin, o del fin de los tiempos, del fin del mundo. Pablo nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sucederá cuando en el tiempo de Dios, en la culminación de los tiempos, en el fin de los tiempos. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, cuando haya acabado, cuando haya destruido, dice, todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice el verso 25, porque preciso es, dice, que Él, ¿quién es Él? El Padre, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El cumplimiento, hermanos, del fin de todas las cosas llegará, dice, hasta que el Señor Jesús vuelva, hasta que el Señor Jesús entregue ese poder al Padre y el Padre sujete todas las cosas, todos los enemigos, bajo los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta culminación o este misterio llegará al fin cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Venga por cada redimido. Nuestros cuerpos sean resucitados. Y si todavía vivimos cuando Él venga, nuestros cuerpos sean transformados, sean glorificados. Y lleve a cabo ese día del juicio final. Ahí terminará ese misterio. Misterio que Dios, en su gracia, en su misericordia, le reveló o tuvo bien revelárselo a Pablo. Y Pablo a la vez a cada uno de nosotros, a cada creyente que venimos con esa hambre, con esa sed de leer, de escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 11 del capítulo 1 de los Efesios, dice, en Él, que es en el Padre, asimismo, dice, tuvimos herencia. Cada creyente que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, oigan, en unión o en su unión con Cristo, hemos recibido esta herencia. Hemos recibido ya una herencia.
Y esa herencia es la salvación que Dios por pura gracia nos ha regalado. Y no hay otra herencia más grande. No hay otra herencia más valiosa, hermanos, en todo el vasto universo. No la hay que esta que Dios nos ha regalado, nos ha dado a través de Cristo. No la hay. Y es una herencia, hermanos, que sin ningún tipo de mérito, o no sé si alguien diga, yo hice méritos para obtener esa salvación. No, es una herencia que sin ningún tipo de méritos, sin ningún tipo de esfuerzo, Dios en su gracia te la ha dado. Dios en su infinita gracia te eligió a ti y a cada creyente desde la eternidad para que un día esa herencia fuese una realidad en tu vida, sin méritos. Y es una herencia también que nunca jamás se te será quitada, porque es por gracia, es por misericordia, no es por tus méritos propios, no es por lo bueno que hayas sido o por lo bueno que seas hoy inclusive. No es por eso. No es por lo que hiciste o por lo que hayas dejado de hacer el día de hoy. No es por eso, es por gracia, por su misericordia. Dios te eligió a ti, pudiendo elegir a alguien más. Dios te eligió a ti. Y eso nos habla de su gracia. ¿Había algo bueno en ti? No, nada bueno hay en el ser humano. Podredumbre, nada más. Maldad, corrupción, pecado. Pero a Dios le plació elegirte a ti y hacerte parte de este pueblo de Dios que recibe esta herencia, que es en base a tu unión o a la unión con Cristo. Y esa herencia es la misma salvación. Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es tu herencia. Esta es mi herencia. Esta es la herencia que desde la eternidad Dios había predispuesto para cada creyente. Que Él, en su soberanía o en su soberana elección, le plació elegirte a ti, elegirnos a nosotros, para que nosotros fuésemos portadores de esta herencia. Fuésemos los beneficiarios de esta herencia, dice. Cuando oíste, dice, la palabra de verdad, notemos, no cualquier palabra, sino la palabra de verdad. Dice, el evangelio que da, que trae, que aplica salvación en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo obra esa redención en tu corazón, dice, crees en Él, abres tu corazón delante de Dios y te das cuenta lo vil, lo ruin que verdaderamente eres o fuiste en un tiempo. En ese momento reconoces que eres pecador y reconoces que necesitas de la gracia de Dios en tu vida. Cuando escuchas, dice el Evangelio, cuando escuchas la palabra de verdad que trae salvación, crees, dice. Y cuando crees, dice, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cada creyente que ha abierto su corazón o desde el momento que una persona cree,
en el Señor Jesucristo, desde el momento que el Espíritu Santo hace esa obra regeneradora en su corazón, en su vida, es sellado, es lleno en su totalidad con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa es tu herencia. Esa es mi herencia. Esa es la herencia de todos los creyentes a través de todos los tiempos. Una herencia que no tiene precio. Una herencia que le costó a nuestro Señor Jesucristo sufrimiento, dolor, muerte. Es gratis para nosotros, pero alguien pagó el precio y fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo voluntariamente. Voluntariamente entregó su vida, voluntariamente derramó su sangre para que fuésemos perdonados, para que recibiésemos esta herencia, no por méritos, y una herencia que nunca se nos será quitada. Sigue el apóstol Pablo hablando en este verso 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Dice, habiendo sido predestinados, determinados de antes. Y dice que esto fue conforme al propósito, conforme a la intención, conforme al designio. Dice, del que hace todas las cosas. Según dice el designio o el propósito de su voluntad. Nuestra predestinación, hermanos, para salvación está arraigada, dice el apóstol Pablo. En aquel dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este es el Padre. Y no es la suerte, o no es que digamos, tuve suerte. No es mérito alguno. Es el propósito de Dios desde la eternidad, aplicado, revelado en tu vida. No es suerte, no es mérito, es la misma voluntad de Dios desde la eternidad, eligiéndonos para que en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo, nosotros viniéramos al conocimiento. Nosotros viniéramos arrepentidos, humillados, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado delante de nuestro Dios. El ser parte de esa predestinación y ser adoptados como hijos de Dios en su tiempo, no en nuestro tiempo, es parte del propósito eterno de Dios. Propósito, hermanos, que abarca no solo nuestra redención, sino también todas las cosas que están, dice Pablo, en los cielos y que están en la tierra. Todo el universo, hermanos, todo lo que existe, visible e invisible para nosotros, todo es parte de este misterio, de este propósito de nuestro Dios. Y somos parte, hermanos, de ese propósito eterno, por pura gracia, por pura misericordia. Nunca creo que alguno de nosotros nos hayamos siquiera imaginado que un día iba a sucedernos, a acontecernos algo como lo que hoy vivimos. Creo que nunca. Y esto es lo interesante. Esto es un misterio, en verdad, que Dios nos ha revelado.
¿Cómo explicar la conversión de una persona? ¿Cómo explicarla? ¿Cómo explicar nuestra propia evidencia, nuestro propio vivir, nuestro propio testimonio? ¿Cómo explicarlo? Es un misterio. ¿Cómo explicar cuándo el Espíritu Santo actuó en nosotros, aplicó esa regeneración? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No lo sentimos, pero sí lo vivimos con nuestra evidencia, con nuestro fruto que sale de nuestro interior. Nos damos cuenta que el Espíritu obró vida en nosotros. Somos parte de ese propósito de Dios. Todos sus propósitos o los propósitos del Padre son santos. Y el Padre se deleita en recompensar a aquellos que confían en Él. Oigan, y derrama toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Porque es un deleite para el Señor cuando un pecador se convierte. Es un deleite para el Señor bendecirnos con toda bendición espiritual. Dice Pablo, bendito sea el Dios en el verso 3 y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido, dice, y notemos, con toda bendición, bendición espiritual. Y el portador o el medio de esa bendición que se aplica a nuestra vida es Cristo Jesús. Y Dios se deleita en bendecirnos, en recompensarnos. ¿Quién? Dios, nuestro Padre Celestial, y lo hace a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Como parte de ese propósito eterno de Dios, cada hijo o cada persona que ha sido adoptada como hijo de Dios, ahora tiene una responsabilidad delante de Él. Oigan, responsabilidad que Dios no cancela, aunque sea grande su amor en Cristo para con nosotros, nosotros somos responsables de nuestros propios actos delante de nuestro Dios. Y eso es parte del propósito eterno de Dios para con cada hijo, para con cada persona que ha sido adoptada y ahora pertenece al pueblo, a la familia de nuestro Dios. Allá en Filipenses capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, dice, en mi ausencia. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada creyente, hermanos, es responsable de ocuparse de esta salvación que Dios un día en su infinita gracia nos hizo partícipes. Cada creyente entonces es responsable delante de Dios de cómo se ocupa en su salvación. Y lo debe de hacer, dice Pablo, con todo temor y con todo temblor. Cada creyente debe de ocuparse de esa manera de la salvación. Porque es un regalo que viene de Dios. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Y es un regalo que tú debes de cuidar, que tú debes de cultivar. Y lo tienes que hacer, dice, con todo temor y con
todo dice temblor. Yo te pregunto, ¿qué tanto te ocupas en esa salvación? Porque eres responsable directamente tú delante de Dios. Dice, porque Dios es el que en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer por su buena, dice, voluntad. Notemos el por que está uniendo con el verso anterior. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer, dice. Dios pone en tu corazón ese deseo de que tú te ocupes en esa salvación. Y dice que es en base a su buena voluntad. Yo te pregunto, ¿verdaderamente te estás ocupando hoy de esa salvación que Dios te ha dado? Yo te pregunto, ¿cómo te estás ocupando de esa salvación? Porque tú eres responsable delante de Dios, de eso que Dios te ha dado. Es tu responsabilidad de ocuparte. Es tu responsabilidad de alabarle, de bendecirle, de servirle, porque de esa manera te ocupas en esa salvación. El Padre, que en su infinito amor nos ha predestinado para ser hijos suyos, jamás nos abandonará y nos llevará hasta el final de este misterio. Lo que un día en la eternidad Él comenzó en nosotros, que es la obra de salvación, la terminará, llegará a su final. Dice Pablo ya a Filipenses también, capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos habla de un proceso que Dios inició desde la eternidad y que la va a ir perfeccionando cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nada, hermanos, nada puede frustrar su propósito para con sus hijos. Nada ni nadie. Nada podrá desviar su inmenso e inconmovible o inmovible amor, causa de nuestra predestinación. Nada puede frustrar, nada puede mover, nada puede desviar el amor de Dios para con nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Yo te pregunto, ¿cuánto te estás ocupando de la salvación? ¿Cuánto te ocupas en ese misterio que Dios nos ha revelado? ¿Cuánto? Y si hoy tenemos que hacer ajustes, hermanos, y si hoy tenemos que doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, perdóname porque en verdad no te doy el tiempo que tú requieres, Señor, de mí. Hagámoslo. Vengamos al Señor y humillémonos delante de su presencia, reconociendo que necesitamos de su gracia, de su bendición en nuestras vidas para poder vivir cada día, hermanos. Y que sea su gracia la que nos sostenga en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.